Episodio número 3455. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y aquí llegamos a la lección número 11, Contratiempos. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, los versículos de 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 11. Primero estaremos viendo para el sábado-domingo las tormentas de la vida. Luego en la parte del lunes, recupérate. En la parte del martes, Job. Luego en la parte del miércoles, el camino a Emaús. En la parte del jueves, ver a Jesús. Y en la parte final, los comentarios finales. Además, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que en esta semana tú puedas iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos romper y vencer los contratiempos que podamos tener en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Las tormentas de la vida. Cierta jovencita caminaba hacia su casa al atardecer, cuando se desató una fuerte tormenta. Aceleró el paso, pues aún le quedaba camino por recorrer. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla, luego otra, y antes de que se diera cuenta, estaba empapada. Comenzó entonces a correr hasta que llegó a su casa y abrió súbitamente la puerta. Su padre se apresuró a cubrirla con una manta. Mientras lo hacía, le dijo: Te vi por la ventana cuando comenzaba a llover. ¿Por qué con cada relámpago dejabas de correr, mirabas hacia arriba y sonreías? Me detenía para mirar hacia arriba porque Dios me estaba fotografiando, respondió ella. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando llegan las tormentas de la vida o cuando tenemos ciertos contratiempos en nuestra relación con Dios? Bajamos la cabeza
mientras la lluvia cae sobre nuestra espalda o miramos hacia el cielo, seguro de que Dios está allí? Esta semana exploraremos algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos de la vida y analizaremos cómo podemos utilizar los reveses que experimentamos para fortalecer nuestra relación más importante. Ahora entramos al domingo 7 de junio. Jesús había hablado durante todo el día a grandes multitudes a orillas del mar de Galilea. Sus palabras habrían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y por la eternidad. Al caer la tarde, el maestro se dirigió a sus discípulos, invitándolos a dirigirse con él hacia la orilla. Él sabía que se desataría una tormenta, pero les sugirió que fueran de todos modos. Tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos. Seguramente recuerdas lo que ocurrió luego. Vuelve a leer acerca de esta tormenta en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Qué lecciones puedes aprender acerca de la fe? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios y lo hacemos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué lecciones puedes aprender acerca de la fe? Podemos aprender, número 1, que la obediencia no evita las pruebas. Número 2, la presencia de Jesús es nuestra seguridad. Número 3, la fe confía en la palabra de Dios más que en la circunstancia. Y número 4, las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Eso respondimos nosotros. Piensa en lo siguiente. Número 1. Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa, donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. Número 2. No todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores experimentados. Conocían el mar de Galilea como la palma de sus manos y habrían sabido cómo lidiar con una tormenta. Número 3. Este es el único relato de los evangelios que presenta a Jesús durmiendo durante una de las peores tormentas de sus vidas. Cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que morirían, Jesús dormía. Número 4. El clamor de los discípulos en el clímax de la crisis fue: ¿no te importa? Cuestionaban el carácter de Jesús y su amor por ellos.
con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando afrontamos dificultades. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, que para hoy tendrá como título La resiliencia cristiana, parte 1. Las palabras regularmente tienen un impacto sobre nuestra vida y sobre nuestras conductas. Las palabras son poderosas. Y en este momento quiero referirme a la palabra resiliencia. Es una palabra que está de moda. La utilizan los psicólogos, psiquiátricos, los cristianos, los consejeros, terapeutas. Pero la pregunta que nos podemos hacer en este momento es: ¿qué es resiliencia? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la etimología de esta tremenda palabra? Fíjate, el término resiliencia viene del latín resilire, que significa rebotar o retroceder. Por ejemplo, depende en el campo en que se esté utilizando. Si la utilizamos en el área de la física, se utilizó, por ejemplo, por primera vez este concepto de resiliencia en el siglo XIX para describir la elasticidad de los materiales y su capacidad de absorber impactos sin romperse. En el campo de la psicología y la psiquiatría, el concepto se popularizó en los años 70 de la mano de investigadores como Michel Ruther y Norman Garmesi. Lo usaron para describir la capacidad del ser humano de superar traumas. Y cuando nosotros, por otro lado, lo vemos en el mundo cristiano y nos preguntamos, bueno, en el mundo cristiano, ¿qué impacto pudiera tener esta palabra? Podemos decir, resiliencia cristiana es cómo enfrenta la adversidad. El trauma o el sufrimiento no solo se sobrepone, sino que encuentra fortaleza y propósito y crecimiento a través de su fe en Dios. Eso es la resiliencia el cristiano. A diferencia de la resiliencia secular, la cristiana se apoya en el poder de Dios y pone su confianza en las promesas divinas. ¿Dónde está entonces la fuente de la fortaleza del cristiano? Mira, la capacidad de resistir no proviene del esfuerzo humano, de los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, de algunas terapias, sino que proviene de la gracia y el poder de Dios. En la palabra de Dios, el salmista en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, no temeremos. Fíjense, interesantemente, David es un resiliente, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de escribir este Salmo 46. Al final dice: estad quietos, es lo que dice David, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y nosotros leemos otra parte de la palabra de Dios en Éxodo 14:14. Yo voy a pelear tu pleito. Yo, Jehová, pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, el cristiano resiliente ve las dificultades no como un final, sino como una oportunidad para que Dios obre, para que nos dé fortaleza, su carácter, que haya una madurez de nuestra fe en medio de los contratiempos de la vida. El resiliente cristiano en medio del dolor amargo se apoya en el amor incondicional de Dios y en sus promesas. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por esta cátedra de la resiliencia cristiana. Y es que nuestra resistencia no reside en la fuerza del ser humano, sino en la gracia de Dios. Muy de acuerdo de que el cristiano
tiene una verdadera madurez cuando confía plenamente en Dios. Y gracias a ese poder divino, el cristiano puede resistir hasta el final. En medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de sus cuidados. Suponemos, desde nuestra perspectiva humana, que Él debería actuar de una determinada manera. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y, a diferencia de nosotros, puede calmarlas. A continuación se hace la pregunta final, y para eso se nos invita a leer 2 Corintios 5:7, 2 Corintios 5:7, y la pregunta es: ¿cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? ¿Cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? ¿Cuándo has puesto en práctica 2 Corintios 5:7? 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Ahí está lo que dice 2 Corintios 5:7. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? La tendencia que tengo y muchos de nosotros tenemos es preocuparnos y tratar de resolver las cosas por nuestra propia fuerza. Pero el tiempo nos ha enseñado, especialmente a mí, a buscar a Dios en oración y confiar en su dirección. La siguiente pregunta: ¿cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? Las pruebas desafían mi fe, pero también me acercan más a Dios. Me hacen depender más de Él y recordar que sus planes son mejores que los míos. La última pregunta: ¿cuándo has puesto en práctica 2 Corintios 5:7? Lo practico cuando sigo confiando en Dios, aunque no vea la solución inmediata a mis problemas. Esa es nuestra respuesta. Sumamente interesante todo lo que se ha mencionado aquí, porque debemos andar por fe y no por vista, como mirando al invisible, y en medio de la tormenta, Dios trae la calma. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los contratiempos forman parte de la vida cristiana. Seguir a Jesús no significa vivir sin problemas, sino tener la seguridad de que Él está con nosotros en medio de ellos. También hemos aprendido que las tormentas de la vida no deben apartar nuestra fe en Dios, sino todo lo contrario, deben de llevarnos aún más cerca de Él, porque eso fue lo que pasó con los discípulos. Cuando estuvieron ya a punto de perecer, llamaron a Jesús. Y nosotros no deberíamos de esperar a que llegue la tormenta y a que estemos en una situación agobiante para clamar a Dios. Debemos clamar a Dios sabiendo que en las tormentas de la vida, el único que trae la calma es Cristo Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más aplicar todo esto que vamos aprendiendo y para depender más de ti que de cualquier otra cosa. Que no miremos
simplemente lo que está a nuestra vista, sino que miremos más allá de lo invisible, que te veamos a ti, llamándonos hacia el redil de amor y haciendo tu voluntad para ver todos los milagros obrados en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, lunes 8 de junio, recupérate. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, Contratiempos. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.